Recuperación de información por daño en disco duro. La recuperación de datos de una computadora es el proceso de restablecer la información contenida en dispositivos de almacenamiento secundarios que se encuentran defectuosos, corruptos, inaccesibles y que no se puede acceder de forma normal, como puede ser el caso de un disco duro. Esta recuperación se realiza porque no contamos con respaldos de información. Básicamente se presentan tres escenarios. 1. Falla en sistema operativo. Cuando al encender la computadora no es posible cargar los archivos de arranque y por tal motivo no podemos accesar a nuestra información. 2. Por falla en disco duro. Esta falla puede ser a nivel de sector o partición que nos esté impidiendo leer los datos ahí almacenados, o por daño físico, como rayaduras o quemaduras en los discos causado por golpes durante su funcionamiento. Y el último escenario es 3. Por archivos borrados o eliminados sin previa autorización. Antes de ver estos escenarios, veamos primero cómo funciona el disco duro para entender mejor el por qué es importante realizar esta tarea. Un disco duro es un dispositivo mecánico que permite almacenar y leer información. En él radica toda la información que uno almacena en la computadora. Por ello, son el elemento principal de la memoria secundaria de un equipo de cómputo. Este está compuesto por platos y cabezas de lectura-escritura. A continuación veremos cómo almacena y proporciona la información. Cuando se quiere almacenar información, el CPU se comunica con el disco duro a través del bus de direcciones. Una vez que se ha comunicado, le indica que guarde la información que está localizada en la localidad 10, por ejemplo, de la memoria RAM. El CPU manda la información de localidad 10 de la memoria RAM a través del bus de datos y llega hasta el circuito lógico del disco duro, el cual se encarga de recibir las señales de datos y de controlar el disco duro. Este circuito lógico manda la orden para que el eje conectado a un motor eléctrico haga girar el disco a altas velocidades. Posteriormente, el circuito lógico manda orden a un actuador para que mueva un conjunto de brazos a los que están sujetas las cabezas de lectura-escritura, alineándolas con precisión sobre el sector de la pista y cara del disco que deben leer o escribir. En ese momento, es cuando entran en funcionamiento las cabezas de lectura-escritura, desplazándose sobre la superficie del plato, alineando las partículas magnéticas para detectar su polaridad. Para la escritura en el disco, se hace pasar una corriente que circula por un electroimán de la cabeza lectora, creando un campo magnético, el cual magnetiza el sector de la pista de grabación, dejando un bit magnético. Para leer desde el disco, se realiza a través de un sensor magnetorresistivo que detecta la corriente electrónica del campo magnético de la pista y la envía hacia el circuito lógico del disco duro para posteriormente enviar los datos al CPU. La cabeza lectora también cuenta con un apantallamiento magnético que protege los archivos guardados o bits magnéticos almacenados. Las cabezas de lectura-escritura nunca deben tocar los platos. Si esto se produce, se llega a dañar físicamente la información contenida en el disco. Esto es a causa de golpes en superficie y ruido en platos del disco duro. También pueden dañarse a causa de picos y cortes de electricidad. Otros motivos por los cuales se recupera la información son la eliminación y pérdida de archivos por motivos de virus, formateo y borrado de datos, y también por bloqueo del sistema. Básicamente existen tres escenarios en los cuales es recomendable recuperar la información de un disco duro. El primero es el más común, y es cuando involucra una falla en el sistema operativo. El segundo es cuando presenta una falla a nivel de disco. Y el tercero es cuando los archivos han sido borrados del disco duro y quieren recuperarse. Cuando involucra una falla en el sistema operativo, es prácticamente imposible iniciar la computadora y tener acceso a los datos. En este caso, se puede realizar lo siguiente: crear un disco de arranque para corregir el problema de inicio del equipo de cómputo y poder accesar a los archivos o copiar todos los archivos requeridos en otro disco. El disco de arranque se verá en las clases posteriores,
por lo que solo explicaremos la segunda opción. Para recuperar los archivos de una computadora con falla en sistema operativo, lo único que se requiere es una computadora de escritorio o laptop en perfectas condiciones de operación y con antivirus actualizado, dispositivos de almacenamiento externos, un juego de desarmadores tipo plano y tipo cruz, contar con un cable convertidor ID SATA a USB, cable de alimentación tipo Molex para disco de computadora y una pulsera antiestática. El procedimiento es el siguiente. Antes de comenzar, debes apagar la computadora con daño en sistema operativo y retirar el cable de alimentación. Si es una laptop, retirar también la batería. Recuerda utilizar la pulsera antiestática durante el manejo de componentes eléctrico-electrónicos de la computadora para evitar daño en estos. Ahora sí, podemos extraer el disco duro con ayuda de los desarmadores. Conectar el cable convertidor ID SATA al disco duro. Si se trata de un disco de 3.5 pulgadas, conectar el cable de alimentación correspondiente. El extremo contrario, USB, del cable convertidor, lo conectaremos como cualquier dispositivo USB a la computadora que opera sin ningún problema. Antes de recuperar los datos del disco con falla en sistema operativo, es recomendable analizarlo con el antivirus para descartar cualquier contagio o la propagación de virus informáticos. Ahora sí, puedes recuperar la información en alguno de los dispositivos de almacenamiento externo. Si lo realizas en el disco de la computadora, te recomendamos realizar una partición para separarlos de los archivos de sistema en el sistema operativo. Otro escenario involucra una falla a nivel de disco, tal como un sistema de archivos, o partición de disco que esté ocasionando problemas y una falla física en el disco duro. En cualquiera de estos casos, los datos no pueden ser fácilmente leídos. En caso de haber una partición con daño, las soluciones pueden estar entre reparar el sistema de archivos y la tabla de particiones mediante la herramienta de sistema comprobación de errores, la cual encuentras haciendo clic derecho sobre la unidad a reparar y en la ruta Propiedades, Herramientas, Comprobación de errores, con alguna otra herramienta de diagnóstico. Cuando el daño en disco duro es a nivel físico, se utilizan técnicas de recuperación del disco duro que van desde la recuperación basada en software de los datos corruptos al reemplazo del hardware de un disco dañado físicamente. Si la sustitución del disco duro es necesaria, el disco de por sí, típicamente, ha fallado de manera permanente y el propósito, en vez de una recuperación de una sola vez, es el de rescatar cualquier dato que pueda ser leído. Por ello, se recomienda recuperar la información al presentar los siguientes síntomas: sonidos de golpeteo, electrónicos o de un rayado de metal, congelamientos frecuentes en pantalla y reinicios espontáneos y no esperar a que falle permanentemente. En un tercer escenario, los archivos han sido borrados de un medio de almacenamiento. Lo que ocurre en la unidad de almacenamiento es que al borrar un archivo, este se marca como espacio reutilizable, por lo que los archivos no son inmediatamente eliminados. Lo que se remueve es únicamente la referencia en la estructura de directorios, dejando el espacio que estos ocupan para su posterior sobreescritura. En el transcurso de esto, el archivo original puede ser recuperado, siempre y cuando no se haya vuelto a escribir encima. Para recuperar un archivo eliminado, lo primero que se debe hacer es no guardar ni instalar nada en la unidad en la que se encontraba el archivo, para evitar que se utilice el espacio disponible ocupado por él. Si tenemos necesidad de guardar información, es recomendable hacerlo en otra unidad de almacenamiento, puede ser una memoria USB. Para ello te sugerimos el uso de programas especializados para la recuperación de archivos eliminados. Algunos son versiones libres como Recuba, el cual te permite realizar una búsqueda rápida o profunda en discos duros. Permite recuperar emails borrados en Outlook, información en discos dañados y o formateados. Además, se encuentra en versión portable. Existen también programas de licencia más completos y avanzados, que tienen herramientas de diagnóstico para observar todo tipo de información y recuperar o reparar particiones, reconstruir arranques, realizar copias de seguridad e incluso recuperar archivos de particiones FAT, NTFS o incluso EXT2, EXT3. Para tener éxito en la recuperación de archivos eliminados, recuerde ejecutar como administrador las aplicaciones. Siempre instala o ejecuta el programa en una unidad distinta
a la unidad en que se eliminaron los ficheros, y los archivos o ficheros recuperados, guárdalos en una unidad diferente. En todo momento, hazle saber al cliente de los avances que llevas en la recuperación de la información. Si no es posible rescatar algunos de los archivos, coméntale al cliente las razones por lo cual te fue imposible dicha labor. Por último, haz entrega de la información en unidades de almacenamiento externas y cerciórate de que vayan libres de virus.